Con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo. Hoy, viernes 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Una vez más, doy gracias al Señor porque me da el don de la vida y así poder presentar esta programación en el día de hoy. A través de este programa quiero desearles por anticipado un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje de hoy, voy a tener una palabra de oración para que así el Espíritu Santo esté con nosotros a través de toda esta programación y sea Él el que nos enseñe a través de la palabra del Señor el mensaje que vamos a escuchar en esta hora. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, nuevamente hoy día viernes, ya en esta área del este de los Estados Unidos de Norteamérica, estamos entrando en las primeras horas de su santo día de reposo, el sábado de Jehová. Gracias, Señor, porque nos ha cuidado durante toda esta semana laboral. Gracias porque nos ha dado la vida, la salud. Gracias nuevamente porque estamos estudiando juntos de nuevo su palabra a través de este programa. Pido una bendición por su palabra que va a ser abierta en esta hora. Que el Espíritu de Dios permita que este mensaje pueda cruzar fronteras y pueda llevarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pido una bendición también por los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y por aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Rogamos, Señor, de que este mensaje pueda cumplir las palabras de Jesús en Mateo 24 y Apocalipsis 14, que sería predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oramos, Señor, para que este mensaje pueda llegar a todos los rincones de la tierra y muchas almas sinceras que no conocen estas verdades para este tiempo del fin, las puedan conocer. Bendíganos con su presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí reunidos a través de esta programación, a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por orar por este servidor y por orar por estos programas. Recuerden que ustedes nos pueden ayudar a sembrar la semilla del Evangelio en otros corazones, en otras mentes, personas que usted conoce, familiares, compañeros o compañeras de trabajo, algunas personas de sus contactos tal vez, algún vecino, alguna persona que usted crea que se pueda beneficiar con estos programas. Lo único que usted tiene que hacer es entrar a nuestra plataforma de YouTube y presionar allí donde dice compartir cuando usted pone un mensaje que presentamos aquí todos los viernes. Y así usted le puede enviar este mensaje a cualquier persona en el mundo. Así que Dios nos da estas facilidades, esta tecnología, para que nosotros la podamos usar sabiamente, por supuesto. La podamos usar para la gloria y la honra de nuestro Dios. Si usted nos está sintonizando tal vez por primera o segunda vez, nos da mucho gusto de que nos acompañe en esta hora a través de este programa. Y le recordamos, como siempre, de que se suscriba a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, solamente presionando el encasillado que dice suscribirse, y no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones, y no se olvide darle un me gusta a estos videos. De esa manera este canal puede seguir creciendo y muchas otras personas van a tener la oportunidad de escuchar estos mensajes. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este mensaje tan importante que vamos a abordar en esta hora. Recuerden que todavía usted tiene tiempo de enviarle este enlace ahora mismo, que estamos saliendo en vivo, a cualquier persona que usted conoce, algún familiar suyo o alguna persona que usted crea que se pueda beneficiar con este mensaje o estas presentaciones. Como ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas, la serie que seguimos abordando lleva como título Lecciones del libro de Apocalipsis. Con ese mismo título aparece ya la carpeta en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en el encasillado que dice Playlist o que dice Listas. Cuando usted entra ahí a ese encasillado, cuando usted oprime esa pestaña en su computadora, tableta o teléfono inteligente, usted lo va a llevar allí a más de 60 carpetas ya preparadas con diferentes temas, con diferentes series, y allí usted puede buscar esta serie, Lecciones del libro de Apocalipsis. Usted podrá ver desde el tema número 1 hasta el tema que vamos a abordar en esta hora. Como ustedes saben, la miniserie dentro de esta serie lleva como título las 7 epístolas del libro de Apocalipsis. O sea, las 7 cartas que Juan le envió a esas 7 iglesias. Ahí vemos esa imagen, las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 nos habla de esas 7 iglesias. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, le dice Jesús allí a su fiel apóstol Juan en la isla de Patmos, que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hasta este momento ya hemos estudiado las primeras 5 iglesias. Hoy vamos a entrar a la 6ª iglesia, como ustedes ven ahí en vuestras pantallas. Les pido de que estén atentos o atentas, que tengan sus libretas y cuadernos a la mano. La 6ª iglesia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, años 1833, este es el periodo histórico que abarca esta iglesia, hasta el año 1844, por supuesto, después de Cristo. La iglesia de Filadelfia, todavía vemos ruinas que se levantan allí en esa ciudad de Filadelfia, que todavía pues la escritura no miente. Por supuesto, estas ruinas nos dicen de que existió esta ciudad allí, y allí había esa iglesia que pues tiene características muy interesantes que vamos a estudiar en esta hora.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Durante parte de la época de Tiatira y parte de Sardis, comienza a levantarse una nueva nación. Vamos a hacer un cuadro como profético y lo vamos a usar como plataforma porque durante ese periodo histórico y profético de la iglesia de Tiatira, que ya lo estudiamos en programas anteriores, y parte de la iglesia de Sardis, comenzaba a levantarse una nueva nación. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a la historia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 nos dice, y la mujer, en profecía bíblica, por supuesto, representa a la iglesia, por eso yo lo añado o lo agrego entre corchetes, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. El nacimiento de los Estados Unidos. No olvidemos estos datos tan importantes, todo esto es historia. Vamos a hacer un cuadro histórico en esta hora para que así podamos refrescar nuestras mentes. La mayoría de las colonias, especialmente en Virginia y Nueva Inglaterra, eran ingleses o de descendencia inglesa. Le seguían en número los alemanes en Pensilvania y los holandeses en Nueva York. Esto se encuentra en Hechos Principales de la Historia Norteamericana, páginas 142 y 143, un libro de historia muy interesante. Tiatira, recordemos los años proféticos de la iglesia de Tiatira, años 538 después de Cristo al año 1798. Y Sardis cubrió un periodo histórico de los años 1798 al año 1833. No olvidemos estas fechas que son muy importantes. Ahí viene el surgimiento de una nueva nación en el cuadro profético de esas dos iglesias, queridos hermanos y hermanas, si ustedes no lo sabían. Año 1755. Se inicia la lucha de las colonias por la independencia de los Estados Unidos. Año 1776. Las colonias se declaran libres e independientes. Año 1777. Los 3 estados originales se reunieron en Congreso. Año 1783. Termina la guerra por la independencia. Los Estados Unidos son reconocidos por Gran Bretaña, que dominaba este territorio en ese entonces. Año 1787. Se elabora la Constitución, o sea, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el documento más importante de este país. Año 1788. La Constitución es ratificada por 11 de los 3 estados. Año 1789. La Constitución entra en vigor el 1 de marzo de 1789. Y en el año 1798, es un año histórico, los Estados Unidos de Norteamérica son introducidos en el cuadro profético, tras 15 años de su independencia en un marco de paz y armonía. Los fundamentos de los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy solamente haciendo un paréntesis para entrar de lleno al mensaje de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 nos dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La Biblia, número 1. En el año 1792, el Congreso de los Estados Unidos votó esta resolución. Oigan bien, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿En qué año? En 1792. ¿Cuál fue la resolución
que votó el Congreso de los Estados Unidos, o sea, votó a favor. El Congreso de los Estados Unidos recomienda y aprueba la Santa Biblia para el uso de todas las escuelas. ¿Escucharon eso? Hermanos, todo esto está en la historia de este país, si usted no lo sabía. El 4 de julio de 1821, el presidente Adams dijo lo siguiente: la más alta gloria de la Revolución norteamericana fue esta: conectaba en un vínculo indisoluble los principios del gobierno civil con los principios del cristianismo. Calvin Coolidge, el presidente número 30 de los Estados Unidos, reafirmó esta verdad cuando escribió lo siguiente: los fundamentos de nuestra sociedad y nuestro gobierno descansan mucho en las enseñanzas de la Biblia, que sería difícil apoyarlas si dejara de existir la fe en estas enseñanzas prácticamente de una manera universal en nuestro país. Entonces vemos que todos estos primeros presidentes, que comenzando con George Washington o Jorge Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, hasta este presidente Calvin Coolidge, todavía insistían y afirmaban que la Biblia era vital para la sociedad norteamericana y especialmente en las escuelas de este país. Pero ¿qué sucedió? Ahí yo les tengo un encabezado de noticias del New York Times, que es un periódico muy importante, muy famoso en este país, que se publica en Nueva York. Desafortunadamente, en junio de 1962, la Corte Suprema de los Estados Unidos removió la oración de las escuelas públicas en el caso de Angel versus Vitale. Y también pues removió la lectura de la Biblia. Ahí ustedes ven el encasillado, está en inglés, dice: la Corte Suprema 8-1 prohíbe la oración del Señor, que básicamente es el Padre Nuestro, y en la lectura de la Biblia como un requerimiento de las escuelas públicas. O sea, en las escuelas públicas antes de esta fecha se requería, cuando los estudiantes llegaban a clase, se requería que oraran y que leyeran una porción de las Sagradas Escrituras. Ahí vemos esa imagen. Estas imágenes son de archivo, queridos hermanos y hermanas. Los hechos no mienten, ¿verdad que sí? Bueno, ahí vemos esa maestra que reunía a sus alumnos, tal vez de primero, segundo, tercer grado, y antes de comenzar la clase, los niños oraban en las escuelas de este país. Ahí vemos otra imagen de archivo. Jóvenes ya prácticamente de un nivel educativo de escuela superior. Ya no son niños pequeños de 3, 4, 5, 6 años. Ya vemos jóvenes ya adolescentes, tal vez de 16, 17 años de edad, o de nivel de high school, como se le conoce aquí en este país, orando con su maestra antes de comenzar la clase. Por eso es que vemos esta sociedad norteamericana en las condiciones que está, queridos hermanos, porque lo que hizo Satanás fue remover el estudio de la palabra de Dios de las mentes de los estudiantes de este país y la oración. Bueno, ahí están la Corte Suprema de los Estados Unidos, año 1962. Estos jueces fueron los que tomaron la decisión de remover de las escuelas públicas de este país la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras. Yo no sé qué le van a decir al Señor, al juez de esta tierra, cuando tengan que enfrentar a Jehová en el día del juicio. Estos hombres o estos jueces de esa Corte Suprema en ese entonces. Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5 nos dice, Apocalipsis 3, 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5, Apocalipsis 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las vestiduras blancas representan la santidad y la pureza del carácter del que lo posee. Solo a través de la verdad de la Biblia sembrada en el corazón del creyente puede lograrse llegar
a desarrollar un carácter puro. Y eso lo sabe muy bien Satanás. Por eso Satanás se encargó a través de estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, en el año 1962, a remover la palabra de Dios de las escuelas públicas de este país y la oración. Y a través del estudio de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios es forjar un carácter puro y semejante al de Cristo en la persona del que recibe esta bendita palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús en Juan 17:17. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios en el que la recibe? Los santifica completamente. Los fieles hijos de Dios, con sus vestiduras blancas de la época de Sardis, serán parte de la gran multitud de redimidos, como lo expresa el libro de Apocalipsis. Leamos, por favor. Apocalipsis 7, 9 y 10. ¿Qué nos dice la Escritura? Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí vi una gran multitud, dice Juan, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Ahí está. Las ropas blancas representan la pureza y la santidad del carácter del que las tiene puestas. O sea, representan la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo en la vida de aquel hombre, mujer, joven o niño que está viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Juan ve esa multitud vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, lo dice claramente la última parte del versículo 9. Versículo 10, ¿qué dice? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, oigan bien, la salvación, tú y yo seremos salvos un día. ¿Pertenece a quién? ¿A quién va a pertenecer esa salvación? Solo a Dios. A través de la fe en la justicia de Cristo, no a través de las indulgencias de Roma. En otras palabras, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, esa multitud de redimidos que están vestidos con ropas blancas y que están delante del trono de Dios, claman a gran voz, diciendo, estamos aquí delante del trono de Dios, fuimos salvos gracias al poder de Dios en nuestras vidas, al poder de Cristo en nuestras vidas. Por eso toda la honra y la gloria es a través de Jesús. Es por medio de Cristo que podemos lograr la salvación de nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. Ahí vemos esa gran multitud que va a estar un día delante del trono de Dios, de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos, vestidos con esas ropas blancas que representan el carácter de Cristo. Y solamente nosotros podemos ser transformados, nuestras vidas, nuestros caracteres pueden ser transformados solamente a través del poder de la palabra de Dios morando en nosotros. Satanás lo sabe muy bien, pero como Satanás no quiere que las personas sean transformadas por el poder de Dios, sino que sigan viviendo en pecado, él dijo, voy a remover lo que puede transformar y santificar a una persona, que es la palabra de Dios y la oración. La voy a remover de las escuelas públicas de este país. Y es por eso que vemos hoy en este tiempo del fin, hoy en las escuelas públicas de este país estamos viendo cosas inimaginables, masacres en las escuelas públicas de este país, estudiantes matando a otros estudiantes, matando a maestros, a educadores. Vemos en las escuelas públicas de este país que se ha reemplazado el estudio de la palabra de Dios, se ha reemplazado la oración por doctrinas de origen de Satanás, como la evolución, por ejemplo. Y es por eso que la mayoría de los estudiantes de escuela superior de este país, o de nivel de high school, como se le conoce, prácticamente la mayoría de ellos son ateos, no creen en Dios. Satanás conocía muy bien esto. Él sabía que la única manera para que el hombre dejara de conocer a Dios en su vida era remover la palabra de Dios de las escuelas, como lo vimos en estas imágenes anteriores. Todos los salvos hijos de Dios de todas las naciones y épocas de la historia humana compartirán finalmente las mismas simbólicas vestiduras blancas de reconciliación y santidad. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice? Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, por supuesto, a Jehová, el que está sentado en el trono, y al Cordero, porque han llegado las bodas del Cordero.
Y su esposa se ha preparado. Cuando una novia se va a casar, ¿cómo se viste? ¿Se viste de negro? ¿Se viste de verde? No, se viste de blanco. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, esas personas que van a asistir un día a la boda del Cordero fueron hombres, mujeres, jóvenes y niños que vivieron una vida de justicia. O sea, una vida de obediencia a los principios de la ley moral de Dios y de obediencia a los principios de la palabra de Dios. Esos son los únicos que van a poder estar en las bodas del Cordero. Van a tener esas vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo. La ciudad de Filadelfia. Hagamos un poquito de historia. Filadelfia, la sexta iglesia del Apocalipsis, estaba ubicada a unas 28 millas al sureste de Sardis. La ciudad fue fundada en el año 189 a.C. por Atales Filadelfos, para quien fue nombrada. Algunos creen que también se llamaba así por el amor y la lealtad existente entre Filadelfo y su hermano, el rey de Lidia. La palabra Filadelfia en griego, como lo vemos allí, Filadelfia, significa amor fraternal. Y usted dirá, ¿y por qué significa amor fraternal? Ya lo vamos a ver más adelante. La ciudad también era conocida como Decápolis, porque era una de las 10 ciudades de la llanura. A veces se llamaba la pequeña Atenas debido a la magnificencia de sus edificios públicos. Su nombre turco moderno es Alaşehir, que significa la ciudad de Dios o la ciudad exaltada. Jesucristo expresa los siguientes elogios acerca de Filadelfia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, de acuerdo a Apocalipsis 3:8. De esta manera los escogidos de Filadelfia caminan en los pasos del remanente de Sardis. Recuerden queridos hermanos y hermanas, ya lo hemos estudiado, hagamos un poquito de memoria. Recuerden que acerca de ellos decía Cristo, guárdalo, y además destaca que no negaron su nombre, pues Cristo dijo que iba a confesar el nombre de ellos delante de su Padre. O sea, se refería a ese remanente de Sardis. Y para poder hacer eso, el remanente de Sardis tuvo que haber estado firme y sin negar el nombre de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 3, del 3 al 5, y Mateo 10, 32 y 33. Mensaje a Filadelfia. Vamos a leer el mensaje completo a Filadelfia, como siempre lo hemos leído en las iglesias anteriores. Se encuentra contenido en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Lo pueden anotar en sus respectivas libretas o cuadernos. Después usted lo va a estudiar con más detenimiento. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, dice el versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Habla de una puerta abierta en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, bonitas características tiene esta iglesia de Filadelfia. Sigamos leyendo Apocalipsis 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice Jesús a esa iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermosas palabras. Versículo 12 de Apocalipsis 3 concluye diciendo Jesús a la iglesia de Filadelfia. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un extraordinario mensaje a esta iglesia de Filadelfia. La era del amor fraternal surgió como resultado de un gran resurgimiento del protestantismo. El periodo abarca la última parte del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, hasta el inicio del estado laodicense. En 1865, José A. Seix declaró que la era de Filadelfia se caracterizó por una mayor adhesión a la palabra escrita y una mayor fraternidad entre los cristianos. Pero más tarde daría el paso rápidamente a la tibieza laodicense. Filadelfia experimentó una renovación del espíritu y del entusiasmo y celo que la hacía semejante a la misma época inicial del cristianismo. Recuerden que Filadelfia significa amor fraternal. Eso es lo que la iglesia apostólica de Éfeso había experimentado en su primera fase, o sea, en su primera etapa, en sus comienzos, antes de dejar su primer amor, como dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 4. Filadelfia fue la iglesia del comienzo del tiempo del fin y a la vez la iglesia de la época previa al juicio celestial. Su periodo histórico abarcó desde el inicio del tiempo del fin, en 1798, hasta el inicio del juicio celestial en 1844. Esto lo sabemos gracias al contexto de las iglesias anteriores y al hecho que en la descripción de esta iglesia, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, está aún en el futuro, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Quienes escaparon del dominio de la Jezabel espiritual y de la muerte espiritual de Sardis, comenzaron a recordar lo que habían recibido y oído y se arrepintieron. La reforma que había sido detenida se reanudó. La cristiandad, ahora muerta, se conmovió profundamente con grandes reavivamientos espirituales que trajeron vida, amor y unidad renovados. Por eso Filadelfia se le conoce como amor fraternal. La iglesia emprendió un programa de evangelización mundial para cumplir la gran comisión. El 31 de mayo de 1792, William Carey predicó su memorable sermón sobre las misiones extranjeras basado en Isaías 54, 2 y 3. Esta fecha se considera el nacimiento de las misiones modernas y si se puede determinar una fecha exacta, también podría marcar el comienzo del periodo de Filadelfia. Reavivamiento y despertar evangélico. Todo esto toma lugar durante el periodo histórico de la iglesia de Filadelfia. John Wesley, 1703 a 1791, fue un clérigo y teólogo anglicano británico. A John Wesley, junto con su hermano Charles Wesley, se les reconoce como importantes predicadores, de cuya palabra se inspiró el movimiento metodista inglés, que comenzó cuando adoptó la costumbre de realizar prédicas al aire libre. Grandes multitudes fueron atraídas, sobre todo de la gente menos afortunada, que comúnmente fueron despreciados en los grandes templos como los rudos, los ignorantes y los borrachos. George Whitefield, un amigo íntimo de John Wesley, predicaba al aire libre y los organizó en grupos de oración. O sea, todas estas personas que eran vistas como rudos, ignorantes y borrachos. En 1797, tengan en cuenta esas fechas, los primeros misioneros desembarcaron en Tahití, en el Pacífico Sur. Robert Morrison viajó a China en 1807 y Robert Moffat a África en 1817. Ese mismo año, John Williams comenzó la labor de exploración y cristianización
de las razas de las islas del Mar del Sur. En 1840, David Livingstone inició sus exploraciones misioneras en África. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera se organizó en 1804 y la Sociedad Bíblica Americana, o sea, aquí en Estados Unidos, se organizó en 1816. Lo que hizo el poder papal en Europa, quitar la Biblia, finalmente el Señor sacó esa verdad de nuevo y se comenzaron a organizarse estas sociedades bíblicas. La multiplicación de Biblias en varios idiomas fue parte esencial del programa de evangelización mundial que comenzó en la era de Filadelfia. Todo esto toma lugar, lo que estamos leyendo, toma lugar en la época histórica de la iglesia de Filadelfia. El movimiento del segundo advenimiento toma lugar durante ese periodo histórico de la iglesia de Filadelfia. Este gran reavivamiento del amor cristiano que despertó una gran preocupación por la evangelización mundial, culminó naturalmente en el gran movimiento del segundo advenimiento. Los líderes de las iglesias de todo el mundo comenzaron a estudiar la palabra profética y casi simultáneamente llegaron a la conclusión unánime de que el fin del reino del pecado estaba cerca y que Jesús pronto regresaría para cumplir su promesa. De hecho, no es posible llegar a otra conclusión a partir del estudio de la profecía bíblica. Esta investigación profética se centró en los libros de Daniel y Apocalipsis y en el gran sermón de Cristo en respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Como se registra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. El 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció sobrenaturalmente en cumplimiento de la profecía bíblica de Mateo 24-29. Todo esto está en la historia. Y la lluvia de meteoros se produjo la noche del 13 de noviembre de 1833. Miles de ministros de diversas denominaciones comenzaron a proclamar el mensaje de la segunda venida de Cristo y toda la cristiandad en ese entonces se conmovió. Basándose en las profecías de Daniel 8 y 9, muchos llegaron a la conclusión de que Cristo regresaría en 1843 y posteriormente en 1844. Se extendió por el mundo cristiano el mayor reavivamiento desde el Pentecostés y los primeros tiempos apostólicos. Los creyentes en la esperanza del segundo advenimiento de Cristo alcanzaron un estado de amor fraternal. ¿Por qué? Porque estaban preparados para encontrarse con Jesús. Unidad y piedad como no se había conocido desde el comienzo de la era cristiana. Se ha sugerido, que el periodo de Filadelfia comenzó en 1798 con el fin de los 1260 años de supremacía papal y llegó hasta el fin de la profecía del tiempo profético de 2300 años en 1844, cuando la purificación del santuario celestial, el juicio investigador, en otras palabras, comenzó en el cielo y el estado laodicense de la iglesia fue introducido por falta de consagración. Esto fue lo que evitó de que pues el cumplimiento fiel, estas personas estaban preparadas espiritualmente para encontrarse con su Señor, pero vino una aparente tardanza. ¿Producto de qué? Del estado laodicense de la séptima iglesia, que lo vamos a estudiar, si Dios nos da la vida, el próximo viernes. El santo, el verdadero. Apocalipsis 3:7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El santo de Israel habla a su pueblo. La cabeza de la iglesia afirma su divinidad y cada palabra que pronuncia es verdadera y confiable. Su divinidad también se demuestra por el hecho de que posee la llave de David.
pues es el hijo de David con derecho a ocupar su trono. Cristo posee la llave de la casa de David, que es el reino de los cielos. Tiene la autoridad para abrir y cerrar el reino celestial y decidir quién puede entrar y quién no. Todos debemos un día compadecer o comparecer ante el tribunal de Cristo. La ciudadanía solo es posible a través de Él. No olvidemos eso, por favor. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos, sin excepción de nadie, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El que tiene la llave de David. Apocalipsis 3:7, la segunda parte, dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el Apocalipsis se nos presenta a Jesucristo no solo con la llave de David, como dice Apocalipsis 3:7, refiriéndose a la iglesia de Filadelfia, por supuesto, sino también con una serie de otras llaves, como las llaves de la muerte y del Hades, de acuerdo a Apocalipsis 1:18. Pues Jesucristo es la resurrección y la vida, teniendo el poder sobre la muerte, de acuerdo a Juan capítulo 11, versículo 25, y las llaves para poder abrir el libro y desatar sus 7 sellos, de acuerdo a Apocalipsis 5:5. De esta manera, el Apocalipsis nos revela el gran poder y la enorme autoridad divina de Jesucristo. La declaración de que Cristo tiene posesión de la llave de David es símbolo, queridos hermanos y hermanas, estos son un lenguaje simbólico, por supuesto, es símbolo de autoridad para abrir y cerrar. Es un cumplimiento de una profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 22:22. Leamos juntos Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto es una profecía que se refería a Cristo Jesús. Jesús es el legítimo heredero del trono de David. Lucas 1:31 al 33. Leamos juntos estos textos, por favor. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esto se lo dice el ángel Gabriel a María cuando le dio el mensaje de que iba a concebir en su vientre un varón, un hijo varón, que se llamaría Jesús. Versículo 32 de Lucas 1. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Qué le iba a dar? El trono de David. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios por Jesús nuestro Señor y Salvador. Elena G. White escribió estas palabras. Leamos juntos estas hermosas palabras, por favor. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono, de acuerdo a Apocalipsis 3:21. En el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo, está aquel que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, quien fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado y de una vida inmaculada. Cristo es nuestro único intercesor en el cielo. Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada a tan infinito precio. ¿Quién fue el que murió por ti y por mí en la cruz de Calvario? Solo Jesús. No murió la Virgen María, no murió ningún santo, o así llamado santo, no murieron sus discípulos, ni siquiera los obispos de Roma. Y es por eso que tenemos un solo intercesor en el cielo, que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. El conflicto de los siglos, páginas 468,
y 469, capítulo 24. Hermosa declaración. Una llave es el medio para cerrar y abrir puertas. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Y, por lo tanto, un símbolo de poder y autoridad. Desde el año 605 a.C., cuando el último rey de Israel, Joacim, fue destronado por Nabucodonosor, de acuerdo a Daniel 1 y 2, la casa y el trono de David han estado cerrados. El trono de David permanecería vacío hasta que venga aquel cuyo es el derecho, de acuerdo a Ezequiel 21, 24 al 27. Vamos a leerlo, por favor. Otra profecía mesiánica. Ezequiel 21, 24. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Esto es una palabra fuerte del profeta Ezequiel a la nación de Israel. Iban a ser entregados en manos de ¿quién? De Babilonia. Versículo 25. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, refiriéndose al rey de Israel que ocupaba el trono en ese entonces, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad, dice Ezequiel 21 y el versículo 25, Ezequiel 21, 26, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara. La tiara era como un sombrero que usaban los monarcas en ese entonces. Quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. O sea, la dinastía de reyes de Israel se iba a terminar. Versículo 27, todos aquellos que ocuparon el trono de David. Versículo 27, como termina diciendo Ezequiel capítulo 21. Arruina, 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 lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Gloria a Dios. ¿Quién es ese aquel que iba a venir y que iba a recibir de nuevo el trono de David? Sabemos que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así lo profetizó el ángel Gabriel cuando le dio el mensaje, las buenas nuevas a María. El mensaje de Filadelfia indica que se acerca el momento en que Cristo, el Hijo de David, ocupará el lugar que le corresponde en el trono de David, que por tanto tiempo estuvo desocupado. Se nos dice que esto ocurrirá en su segunda venida. Gloria al Señor. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos y hermanas, se sentará sobre su trono y vendrá con todas las huestes celestiales a esta tierra. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué sucedió? Dice Daniel 1:1. Lo dejó el profeta registrado. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos ¿a quién? A Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Este fue el último monarca que ocupara el trono de David, y ese trono ha estado desocupado, y Jesús ocupará ese trono muy pronto, queridos hermanos y hermanas. ¿Lo sabías tú? Hay otras puertas que solo Cristo puede abrir y cerrar. Número 1, la puerta del sepulcro. Las llaves de la muerte y del sepulcro están en las manos de aquel que es la resurrección y la vida, de acuerdo a Apocalipsis 1:18. Cuando el mensaje de Filadelfia se aplica a la iglesia, se acerca el tiempo de la resurrección de los justos. Falta poco tiempo, queridos hermanos, para cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores y resucite a todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Número 2, la puerta que da acceso al lugar santísimo del santuario celestial, que se abrió en 1848, al término profético de los 2300 años de Daniel 8:14. Esta puerta que da acceso a la fase final
del ministerio mediador de Cristo se menciona en Apocalipsis 4 del 1 al 3 y Apocalipsis 11, 18 y 19. Número 3, otra llave que tiene Jesús que abre la puerta de la salvación por medio del Evangelio. Pablo dijo que cuando visitó a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor, de acuerdo a 2 Corintios 2:12. ¿Quién pudo abrir esa puerta? Solo Jesús. Pablo y Bernabé relataron a la iglesia de Antioquía cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, de acuerdo a Hechos 14:27. El periodo de Filadelfia de la cristiandad marcó el inicio de la era misionera moderna, cuando la puerta del reino de los cielos se abrirá de par en par a todas las naciones. Durante este periodo, la mano divina comenzó a abrir los campos misioneros del mundo, hasta entonces cerrados, para que la comisión evangélica pudiera ser terminada y la profecía de Apocalipsis 14, del 6 al 14, se cumpliera. Número 4. La puerta de la gracia, que se cerrará cuando Cristo complete su ministerio sacerdotal y se convierta en Señor de señores y Rey de reyes. En aquel día, cuando esa puerta se cierre, muchos van a gritar y van a decir: Señor, perdónanos, que ahora sí creemos. Pero va a ser ya demasiado tarde, porque Jesús la cerrará, porque Él tiene las llaves para abrir y cerrar. Solo Cristo, mediante su muerte expiatoria, tiene la autoridad de abrir y cerrar las puertas del paraíso. Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24, esa puerta angosta está abierta para ti, para mí hoy. No permitas que esa puerta se cierre antes de que sea demasiado tarde. Un remanente fiel. Apocalipsis 3:8 nos dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, y no has negado mi nombre. O sea, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Algunos creen que Filadelfia solo significa amor fraternal, pero también significa remanente fiel. Filadelfia constituye el remanente fiel de la iglesia en el tiempo del fin. Su poca fuerza los llevó a confiar en la palabra y en el poder de Dios. Otros sostienen que la referencia se relaciona a su reducido número y su debilidad material. Eran un pequeño rebaño, pobres en bienes materiales y de poca monta a los ojos de los hombres. El primer requisito para servir en la causa de Cristo es reconocer nuestra pobreza espiritual. Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No permitas que tu corona, querido hermano y hermana que me escuchas, la tome otra persona. Hay una corona reservada para ti en el reino de los cielos. La declaración, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, indica que la segunda venida de Cristo está cerca. El lenguaje indica que la dura prueba no durará mucho. Amén por eso. La perseverancia de los santos pronto será recompensada y en el breve intervalo deberán aferrarse a lo que habían recibido hasta que llegue la liberación. Las coronas de la victoria dependen de mantener la paciencia o perseverancia en la palabra de Cristo hasta el fin. No habrá recompensa para quien se rinda. Colosenses 2:18 dice: nadie os prive, dice el apóstol Pablo. Privar quiere decir quitar o despojar. O sea, nadie os quite o despoje de vuestro premio. Lo mismo que decía el libro de Apocalipsis: no permitas que nadie tome tu corona. Hay un premio que necesitamos alcanzar. No permitas que Satanás te quite esa corona, te quite ese premio, querido hermano y hermana, por amor a las cosas de este mundo.
No cambiemos las cosas de este mundo. No sigamos posponiendo más nuestra salvación. Estoy muy joven todavía, dicen muchos. Todavía me quedan unos cuantos años para gozar de la vida. Tengo una vida por delante. Después buscaré de Dios. Cuidado con eso, porque esa puerta de la misericordia, de la gracia, se puede cerrar en tu vida en cualquier momento. El advenimiento de Cristo estaba ciertamente muy cerca al final del periodo de Filadelfia, cuando los fieles esperaban ese gran acontecimiento y se habían preparado para él. Pero su venida se ha visto retrasada por la entrada de la iglesia en la terrible condición laodicense de tibieza espiritual y decaimiento en el celo misionero. La recompensa prometida. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Una columna está asociada al concepto de continuidad. Al decir columna en el templo, se refiere a la iglesia, por supuesto. De esta manera, este texto hace alusión al eterno reino de Dios y nos da a entender que durante la duración eterna de aquel reino, el vencedor será parte íntegra del mismo. Es decir, para siempre, por toda la eternidad, como dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Apocalipsis 3:12 dice, y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Es muy significativo que Jesucristo promete escribir el nombre de su Padre sobre el vencedor. Lo mismo ocurre con los 144,000 de Apocalipsis 14:1, porque dice que tiene el nombre de Dios en sus frentes. Se trata de una cuestión de identidad, pues en las Sagradas Escrituras el nombre de Dios representa su carácter. El nombre de Dios es santidad, justicia y amor. ¿Qué dice Isaías 57:15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo van a llamar a ese Israel en el tiempo del fin, a ese Israel espiritual? Jehová, justicia nuestra. Maravillosas palabras. Por lo tanto, Dios promete transformar el carácter de sus hijos vencedores hacia la justicia, la santidad y el amor divinos. Recibir el nombre de Dios en nuestras frentes es decir, experimentar la transformación de nuestro carácter a la imagen y semejanza divina. Significa ser sellados por Dios, en otras palabras. La única manera de poder experimentar este milagro es mediante una profunda relación con Dios y mediante el ministerio del Espíritu Santo. Un nuevo nombre es necesario para quienes desarrollan un nuevo carácter. Esta es una renovación de la promesa de Apocalipsis 2:17. Cuando el carácter de Jacob fue transformado, el Señor le cambió el nombre. Sabemos que se lo cambió a Israel, pues el propósito del nombre es describir el carácter del que lo posee. La Nueva Jerusalén es la capital del reino renovado, en cuyo trono se sentará el Hijo de David. El vencedor será ciudadano de ese reino para siempre. En esa ciudad están inscritos los nombres de todos sus ciudadanos. De acuerdo a Hebreos 12, 22 y 23, usted lo puede leer allí. Con el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios escritos en el vencedor, las puertas del Hades, o sea, el sepulcro, no prevalecerán para impedirle alcanzar el destino prometido. Apocalipsis 3:12, y nunca más saldrá de allí. Al decir que nunca más saldrá de allí, de acuerdo a Apocalipsis 3:12, nos da a entender que ya no habrá peligro que caigan o vuelvan atrás.
ahora pertenecen al Señor. La salvación les está asegurada para siempre. Al fin del tiempo de gracia y del juicio investigador, el destino eterno de los vencedores victoriosos habrá sido sellado para siempre. De acuerdo a Apocalipsis 22, versículo 11. Finalmente recibirán el reino eterno de Dios y la vida eterna en un mundo mejor. De acuerdo a Daniel 7, 18, 22 y 27. Que Dios nos ayude a reconciliarnos con Él y con nuestros prójimos para que estas gloriosas promesas se cumplan en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, ¿quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Jesús dice en su palabra en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solo los fieles, solo los que pudieron vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice, bienaventurados, o sea, bendecidos, los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solamente los que fueron sellados, los que pudieron desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas, simbolizados por esas vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, podrán entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Sus nombres quedarán inmortalizados por toda la eternidad en esa metrópoli celestial. Qué maravilloso es eso, hermanos y hermanas. Preparémonos porque Cristo está a las puertas. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Satanás sabe que a través del estudio diario de la palabra del Señor y de la oración, tu vida y mi vida podrá ser transformada por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu carácter y mi carácter, para cambiar tu vida y mi vida. Por eso Satanás se preocupa hoy en este tiempo de que tú y yo no saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios y menos para sacar tiempo para orar. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este texto, un llamado de parte de Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esa puerta es tu vida, tu corazón. Él llama, Él toca esa puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si tú has oído la voz de Jesús y le abres esa puerta, Él entrará a tu vida y cenará contigo y Él conmigo. O sea, tendrá una comunión íntima. Muy pronto esa puerta se cerrará para siempre. Ya Jesús no tocará más esa puerta. Por eso siempre muestro esa última imagen, Jesús tocando la puerta de nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. Muy pronto Jesús dejará de tocar. ¿Cuántos años lleva Jesús tocando la puerta de tu vida, querido hermano y hermana que me escuchas? Y tú has mantenido esa puerta cerrada por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 años o más. No permita que Jesús se vaya. Jesús viene pronto y Él quiere darte un nombre nuevo. Quiere transformar tu carácter. Quiere vestirte con esas vestiduras blancas que representan el carácter de Cristo. Jesús está a las puertas, queridos hermanos y hermanas. A través de este mensaje a la iglesia de Filadelfia, nos hemos podido dar cuenta de que Cristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Permita al Señor que podamos hacer esa preparación como se prepararon todas esas personas que vivieron en la época histórica o profética de la iglesia de Filadelfia. Así tú y yo podamos prepararnos. Satanás se ha encargado, por eso es que ha inventado todo este sinnúmero de entretenimiento, estas redes sociales y todas estas plataformas que las personas pasan horas y horas y horas mirando sus teléfonos inteligentes o celulares, pero se ha descuidado el estudio de la palabra de Dios y la oración. Por eso es que el pueblo de Dios en este tiempo está languideciendo, está prácticamente desprovisto del Espíritu de Dios. Languidece el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque ha desaparecido ese primer amor.
no permitamos que ese primer amor se apague en nuestros corazones. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias una vez más por habernos permitido estudiar este mensaje de hoy. Un mensaje que nos llama a una reconsagración, Señor. Ayúdenos a consagrar nuestras vidas, a vivir conforme vivió Jesús. Ayúdenos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, Padre Celestial. Nuestros caracteres están manchados por el pecado. Nuestros caracteres están llenos de defectos. Necesitamos ser transformados solamente a través del poder de Cristo en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, que podamos entregar todos nuestros defectos de carácter a Cristo en esta hora. Y usted nos dé la fuerza para vencer nuestros malos rasgos de carácter y poder reflejar en nosotros, podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gracias por este mensaje, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que este mensaje queda ya automáticamente grabado en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Y en su tiempo libre usted lo puede volver a repasar más detenidamente. Nos encantaría que usted compartiera este mensaje con otras personas que usted conoce. De esa manera podemos seguir sembrando la semilla del Evangelio. No toma mucho. No es muy difícil, solamente oprimir allí el botón en la plataforma en YouTube, compartir y enviarle este mensaje a cualquier persona en cualquier lugar del mundo que esa persona se encuentre. Antes de despedirme, queridos hermanos y hermanas, quiero hacerles una invitación. Mañana sábado, con el favor del Señor, nos estaremos reuniendo en nuestra iglesia local. Ahí aparece la dirección en vuestras pantallas. Vamos a tener un hermoso culto mañana sábado, si Dios nos da el don de la vida. Allí en esa dirección predicamos palabra de Dios cada sábado. Así que si usted está cerca de la ciudad de Tampa o vive en el estado de la Florida y quisiera visitarnos en esa dirección, pues ahí estamos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Comenzamos con un servicio de canto, después una apertura de la palabra de Dios y después nuestra lección de escuela sabática y luego el culto divino con un hermoso mensaje proveniente de la palabra de Dios. Los invito a que, si pueden, nos visiten y puedan formar parte de nuestra congregación y así juntos podamos adorar a nuestro Dios en su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Aquellos que están lejos, por supuesto, que vivan en otros estados o en otros países y quisieran beneficiarse con nuestros cultos, recuerde de sintonizar esta programación mañana sábado a partir de las 11 de la mañana en adelante, hora del este de los Estados Unidos. Por eso yo siempre les digo, activen la campanita con todas las notificaciones, porque cuando ya esta señal esté saliendo en vivo, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente, tableta o computadora, y así usted podrá ver nuestro culto divino. Les pido por favor de que oren siempre por nosotros, por esta iglesia, por este ministerio, para que el Señor me dé las fuerzas y me dé la vida para seguir transmitiendo el mensaje de salvación, para que este mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Les agradezco sus oraciones. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontramos el próximo viernes a las 8 de la noche, a la misma hora, hora del este de los Estados Unidos. Bendiciones para todos. Jesús por mí su vida dio, cuánto amo al Maestro, del vil pecado me limpió.
cuánto